Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar de la sociología de Anthony Giddens. Obviamente, como bibliografía estaré recomendando su libro Sociología, Estructura Social y Estratificación, el cual ya va en su séptima edición. Estaremos repasando el capítulo 1, donde se hace un breve y ameno recuento de qué es la sociología, cómo se investiga, cuál es su objeto de estudio, qué lo diferencia del sentido común y cuáles son sus aplicaciones prácticas. Así que quédate conmigo para conocer toda la sociología de Anthony Giddens. El primer capítulo empieza con un parágrafo denominado Sociología, sus temas y perspectivas. Y se pregunta acerca de cuáles son los temas de la sociología. Y da 3 ejemplos muy sugerentes. Por ejemplo, el amor y el matrimonio. ¿Existieron siempre? ¿Siempre las personas se casaron o se unieron en matrimonio por ese vínculo amoroso y erótico? La verdad es que no. La mayor de las veces eran matrimonios acordados o para mantener, por ejemplo, el estatus y los bienes familiares. Salud y enfermedad. ¿Siempre existió la medicina moderna? Todos sabemos que no. Y el rol de la superstición en las antiguas culturas. Y, por ejemplo, las atribuciones y roles sociales que hoy en día tiene un enfermo, por ejemplo, exceptuado de trabajar. Y el tercer ejemplo que da es el crimen y el castigo. Obviamente no tienen nada que ver nuestras formas modernas de encarcelamiento y los suplicios a los cuales eran sometidos los criminales en la antigüedad. Por lo tanto, ¿cuáles son las implicaciones de la naturaleza sociológica? El cambio que ha originado el mundo moderno, la revolución industrial, el estudio de nuestra sociedad, su origen y los cambios estructurales que le dieron inicio. Cómo se pasó del matrimonio por conveniencia al matrimonio por amor romántico, cómo surgió la medicina moderna y cómo llegamos a la conclusión de que es mejor para el Estado rehabilitar a los ciudadanos que hacerles padecer. Ahora, sociología y sentido común es el siguiente parágrafo y da las siguientes afirmaciones. El amor romántico es parte de la naturaleza humana. La duración de la vida está determinada biológicamente. Antes las familias eran más estables. Siempre ha existido la depresión y personas que la padezcan. Todos valoran la riqueza. Siempre ha existido la guerra y es inevitable para el instinto humano. Y la actual revolución informática y tecnológica reducirá la jornada laboral. Todas estas, dicen Giddens, son afirmaciones del sentido común que no tiene asidero en la sociología. Hemos explicado que el amor romántico no ha existido siempre. La duración de la vida depende de la calidad de vida de la sociedad específica en la que viva la persona. Vivirá más o menos, depende del sistema de salud al que tenga acceso. Las familias no eran más estables, por ejemplo, al inicio de la revolución industrial, donde por lo general se tenía un solo padre porque no se vivía mucho. No ha existido siempre la depresión y en todas sus formas, ya que depende del contexto social. No todos valoran la riqueza en todos los tiempos y en todas las sociedades, es propio de nuestro individualismo moderno. Obviamente no hay nada parecido al instinto en el ser humano, sino que somos productos de la sociedad y es evidente que la guerra es evitable. Y que la revolución informática reducirá nuestra jornada laboral es algo que también se podría haber dicho de la revolución industrial, pero en todo caso estará por verse. Por lo tanto, hay que hacerse determinadas preguntas, dice Giddens, y ese es el trabajo de los sociólogos, no dar nada por hecho. Hay algunas preguntas que son fácticas, ya que los sociólogos viven en la sociedad que investigan, se pueden preguntar, por ejemplo, por qué un crimen ha ocurrido o cuáles son los motivos de la acción que llevan al criminal a cometer su acto. Hay preguntas comparativas, es decir, todas las formas de crimen y criminalidad han existido a lo largo del tiempo y en todas las sociedades, por ejemplo, comparando una sociedad con otra, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana. Hay preguntas de desarrollo. ¿Cómo se ha llevado el fenómeno social hasta la actualidad? Es decir, cuáles son sus antecedentes y cómo era antes. Como hemos mencionado, lo de la medicina, el crimen o el amor romántico. ¿Cuáles eran las otras formas de instituciones que preexistían a la actual? Y las más importantes están las preguntas teóricas. No preguntarse únicamente por los hechos, sino por las causas subyacentes, lo que le ha originado.
Esto es lo propio de la ciencia sociológica. Obviamente hay consecuencias imprevistas de la acción humana. Recuerden, por ejemplo, ahora el trabajo de Weber, que establecía que la ética protestante había originado imprevistamente el espíritu del capitalismo. No todas las personas son conscientes de las consecuencias imprevistas de su acción. Por ejemplo, el sistema educativo tiene como finalidad educar a todos por igual, pero termina privilegiando a algunos que saben más y dándoles mejor rol y estatus y posición social, y castigando a los que desempeñan menos favorablemente. Por lo tanto, está generando lo contrario, desigualdad en lugar de inclusión. Ahora, ¿se puede aprender de la sociología? Dice Giddens, es obvio, podemos aprender de las consecuencias imprevistas de nuestra acción. El siguiente parágrafo es estructura y acción, que describe el paradigma al cual él pertenece, que es el estructural funcionalismo. Las acciones y relaciones sociales son como la estructura de un edificio en la cual cada ladrillo es la acción y la intención del individuo. Estos son renovados momento a momento, es decir, los individuos van reemplazando a la sociedad, pero se mantiene en el tiempo la forma y la estructura. Es decir, estructura y reproducción social están íntimamente relacionados. Esto fue tomado literal, para los que quieran una curiosidad, en uno de los pasajes de Juego de Tronos, donde Tywin Lannister mantiene esto. Si se reemplazaran los ladrillos, el edificio mantendrá su forma 1000 años o más. Ahora, para desarrollar una perspectiva sociológica, es decir, para aprender a ver con ojos de sociólogos, esto es algo que se entrena, obviamente. Menciona a Wright Mill, el texto de la imaginación sociológica. Cuando toman un café, sería propio del sociólogo tomar cierta distancia, alejarse de los actos que vemos cotidianos y naturalizados y ver todo lo que hay de trasfondo. Por ejemplo, ¿qué implica tomarse un café? Implica algo simbólico, es un ritual, es un encuentro, es por ejemplo un rito iniciático. Implica efectos biológicos, evidentemente es un estimulante propio, por ejemplo, para iniciar el día o una actividad. Obviamente hay un sentido social, económico y productivo. ¿Cómo ha llegado ese café a tu mesa y de qué forma? Y también hay un sentido histórico. Siempre se ha cultivado el café en todas las latitudes. ¿Quién los ha cultivado y quién lo ha recogido y lo ha vendido? Es decir, también está hablando de, por ejemplo, las relaciones de colonialismo. Ve todo lo que hay en tan solo tomarse una simple taza de café. Por lo tanto, ¿es la sociología una ciencia? Evidentemente sí, pero es una ciencia social. No tenemos que caer en la idea de pensar que es una ciencia natural, ya que estudia a precisamente seres que tienen autoconciencia. ¿Debe, por tanto, abandonar la objetividad? Claro que no. La investigación sociológica, con sus, obviamente, peculiaridades, debe aún llevar a cabo una investigación con la mayor objetividad, honestidad intelectual posible y la neutralidad y distancia que haga posible que sus resultados no sean parciales, sino lo más neutral o aséptico posible. La importancia de la práctica sociológica es como cierra el capítulo. Precisamente la sociología permite comprender mejor nuestra cultura, otras culturas que desconocemos, y precisamente tomar y realizar acciones puntuales, por ejemplo en políticas públicas. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico y monumental repaso de la sociología de Anthony Giddens, el capítulo introductorio. Espero que te haya servido para estudiar, para tu trabajo práctico, parcial o final, y si así ha sido, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas mucho a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y la ciencia.